Las raíces mesiánicas del movimiento sionista. Introducción. Un ensayo de José Hess Greenstein. El desarrollo del problema hará énfasis en los escritos de los profetas que hacen referencia a las ideas mesiánicas que prendieron la llama de los sionistas decimonónicos, para luego compararla con las propias escrituras de estos ideólogos y así resolver la pregunta de este informe: ¿existen elementos típicos del mesianismo judío dentro del movimiento sionista, pese a que nacen en un contexto completamente diferente? Me centraré principalmente en un grupo de profetas que plantean la idea mesiánica, como Isaías, Jeremías, Natán, entre otros. En lo que respecta a la ideología sionista, abarcaré los textos de los primeros escritores, quienes aparecen en la segunda mitad del siglo XIX y que tienen su punto de mayor inspiración en Theodor Herzl, quien en 1896, con la redacción de El Estado Judío, proclamó al mundo un surgimiento de un movimiento sionista con el plan y objetivos determinados, claros y realistas. Se analizarán también a otros ideólogos del movimiento sionista como Moisés Hess, Asher Gisburg, Ahad Han, Yehuda Ben Salomón Al-Kalai, Zivi Kalicher, León Pinsker y Eliezer Ben Yehuda. También será indispensable hacer una breve explicación del contexto histórico judío en el que surge el movimiento sionista, donde el problema de la emancipación juega un rol fundamental. Como lo señalé anteriormente, creo que las ideas de los profetas del antiguo Israel llegaron hasta las mentes de los primeros ideólogos del movimiento sionista, influyendo sus pensamientos y motivándolos a creer que el retorno del pueblo judío a la tierra prometida marcaría el comienzo de la redención nacional judía y a la vez el advenimiento del Mesías, que es la meta final de la historia según la creencia judía. En primer lugar, debo señalar qué es el judaísmo, puesto que es la noción más general y la que envuelve al resto de las variables a trabajar. Cuando se plantea que el judaísmo, muchos lo relacionan de inmediato con una religión. Esta afirmación no es del todo rigurosa, porque el judaísmo no es únicamente una religión, sino que incluye elementos culturales, tradicionales, comunitarios y obviamente religiosos. Entonces, el judaísmo debe ser entendido como una forma de vida para quienes son judíos, es decir, el pueblo judío. El sistema de vida judío está presente en todo momento y se respalda con un conjunto de principios éticos y leyes que para el judaísmo los encontramos en la Torá. La Torá y el Tanaj forman la esencia del judaísmo, pero en sus páginas se encuentra la historia, las leyes, las fiestas y ritos tradicionales de los judíos, pero ambos no deben entenderse solamente como libros sagrados.
tal como lo señala la profeta Ana María Tapia en su libro Costumbres y Tradiciones Judías. El Tanakh es el texto básico y fundamental del pueblo judío. El Tanakh está aceptado con orgullo por todo el pueblo judío como patrimonio y fuente cultural, religiosa, histórica y nacional. Parte de ellos lo consideran como una creación netamente cultural. Hay quienes lo aceptan como el más importante documento de nuestra historia nacional, y existen judíos que ven en él un texto sagrado que expresa la palabra de Dios. Si bien la profesora usa el Tanakh para representar la esencia del judaísmo, es particularmente la Torá la que tiene mayor importancia. El sentido de la revelación de un Dios único y omnipotente representa para el judaísmo la elección de Dios para con el pueblo de Israel, con el objeto de convertirlo en una nación consagrada que viva de acuerdo a los principios establecidos según el mismo Dios. Este fundamento lo podemos encontrar en Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Interpretando estos versículos de la Torá, los judíos concluyen su creencia de ser el pueblo elegido porque su Dios les reveló a ellos la Torá. La creencia judía de ser el pueblo elegido es básica para entender las nociones de mesianismo y sionismo que más adelante serán tratadas en el presente informe. Cabe recordar que la idea de pueblo elegido no es única para el caso de los judíos. Muchos pueblos a lo largo de la historia consideran haber sido elegidos por sus propios dioses. Incluso naciones contemporáneas como la estadounidense cree que poseen un manifiesto destino. En relación a la creencia judía de ser un pueblo elegido, puedo determinar que el judaísmo, como una forma o sistema de vida, posee dos subcategorías que constituyen su esencia y son de suma importancia para poder desarrollar este informe: la religión judía y el pueblo judío. Ambas categorías contienen la idea de que los judíos se consideran el pueblo elegido. Entonces, podemos entender al pueblo judío religiosamente y como una comunidad, pero no debemos separar las dos categorías porque ambas son permeables e interindependientes. Algunos judíos pueden ser más religiosos que otros, incluso algunos pueden considerarse ateos o laicos, sin dejar de ser judíos en el sentido de pertenecer a un pueblo o a una comunidad. Es por eso que estamos ante un problema. ¿Qué es el judaísmo? El término forma de vida es la vía más simple para resolver la pregunta. Pero si voy a considerar que esta forma de vida tiene dos subcategorías que determinan, debo establecer una noción que las incluya, es decir, la idea de cultura. Pero debemos hablar en términos del judaísmo como cultura y no de cultura judía, puesto que esta última es más específica
porque puede haber una cultura judía sefardí en España medieval, como una cultura judía en la Alemania de Bismarck, una cultura judía en Marruecos, etc. Cuando hablo del judaísmo como cultura, hago énfasis en un término macro que englobe a las distintas culturas judías que en diferentes épocas y entornos actuaron de una forma característica. El judaísmo es una cultura. Entiendo que esta, al coherente repertorio de convicciones sobre el cual se asienta la vida de un grupo humano con sus creaciones y valoraciones, formando una red de elementos que la configuran y que son determinados históricamente. Entonces, no podemos hablar de una cultura universal, sino de diferentes culturas que con el tiempo van mutando. Y es la diversidad de culturas la que logra la determinación de cada una, es decir, que una de las vías en que se consolida una cultura es por medio de la comparación con la otra, en un proceso de alteridad. Es en ese contexto donde cada modo de vida se consolida de acuerdo a las diferencias con otros y que a su vez lo hace particular. El lenguaje es el elemento principal de la cultura. Según Ludwig Lotman, la cultura y el lenguaje son indivisibles. No es admisible la existencia de una lengua, en el sentido amplio del término, que no esté inmersa en un contexto cultural, ni de una cultura que no posea en su propio centro una estructura del tipo de la que una lengua natural. ¿Por qué la importancia del lenguaje? Porque es el mecanismo para crear la realidad, ordenar y a la vez interpretarla. Y este se encuentra dentro de un marco global que es la cultura. Por lo tanto, una cultura no tiene sentido sin el lenguaje, pero a su vez el lenguaje no se podría sostener si no es dentro de una cultura, porque ambos cumplen la función de organizar estructuralmente el mundo que rodea al hombre, principalmente porque da significado al mundo donde está inserto. El lenguaje no debe ser entendido como un idioma, no es el alemán, francés, español, ruso, etc., sino como un sistema capaz de generar significados que puedan ser entendidos por la cultura en la cual se crean. A modo de ejemplo, tenemos el caso de los años en que se realizaron los descubrimientos en el Nuevo Mundo, donde el choque de culturas y la incapacidad para entender el comportamiento de unos y otros reflejan que tanto la cultura española como la indígena no tenían los programas culturales, usando la terminología de Lotman, para entender los textos de los otros. Los textos son los signos y símbolos propios de una cultura que en muchos casos pueden ser estructurales o aquellos coyunturales dependiendo de cada una. Y el programa es la capacidad para comprender aquellos textos. En resumen, lo que nos dice Lotman en un lenguaje típico de la ciencia, informática, es que los textos son los archivos y estos necesitan de programas específicos para poder ser leídos o entendidos. Y por eso no todos los programas pueden abrir cualquier archivo. Siguiendo en el contexto del descubrimiento de América,
tenemos como ejemplo que el programa de Hernán Cortés no pudo comprender el archivo sobre los sacrificios humanos de los mexicas. En este contexto, el judaísmo como cultura posee características estructurales que lo han acompañado a lo largo de todos sus siglos de existencia. Estas particularidades se han afinado con distintas tonalidades de acuerdo a cada época. ¿Cuáles son las características estructurales y cuáles son las creaciones y valoraciones propias del judaísmo? Una vez resueltas estas preguntas, puedo establecer qué es el judaísmo como cultura. Estas respuestas se pueden encontrar si hacemos un análisis de las dos subcategorías del judaísmo que se encuentran dentro de su cultura, como la religión y el sentimiento de ser un pueblo. En primer lugar, definiré qué entenderemos por religión judía, porque para mí es la categoría con mayor importancia de las dos. Pero antes debo establecer que la noción de religión debe ser comprendida dentro de un marco general, la cultura. Toda religión debe ser estudiada siempre como un hecho cultural, porque ésta no se sostendría a sí misma como sistema de creencias si no es de acuerdo a las necesidades de un grupo humano específico. La religión tiene dos pilares, según Raymond Panikar, fundamentales. Por un lado, es un sistema de creencias y prácticas cristalizadas en una institución social visible. No es intención de este trabajo estudiar cuál es la institución visible en el judaísmo, puesto que ésta ha cambiado a lo largo de la historia. No existe un organismo jerárquico como la Iglesia Católica, sino que debemos hablar de distintas instituciones que han mutado con el devenir histórico desde el antiguo reino de Judá, con el sumo sacerdote Cohen Hagadol, pasando por la sinagoga durante el exilio babilónico, los sabios del Talmud, las comunidades de Kenilot durante la Edad Media, etc. Incluso en muchos casos, más de una forma convivía con otra, dependiendo el lugar y la tradición de cada conglomerado de judíos. Continuando con la idea, podemos afirmar que el sistema de creencias judío se basa en las distintas interpretaciones de la Torá, Tanaj y Talmud, así como de las diferentes recopilaciones de leyes y principios que se escribieron a través de los años. El otro pilar de la religión es la funcionalidad, entregar un sentido a la vida con miras hacia un porvenir, salvar al hombre o a la nación, liberarla, darle paz, etc. Este segundo soporte va a ser fundamental para comprender el mesianismo, que si bien podría haber optado por definirlo dentro de la categoría religión, debo ser más riguroso en explicar que el ideal mesiánico no se da únicamente dentro de lo religioso, sino que también es de suma importancia concebirlo dentro del sentimiento judío de ser un pueblo. La religión judía no se puede comprender si no es por la presencia de Dios, un ente sobrehumano que, para el caso del judaísmo, es único e indivisible, creador del tiempo y de la vida, que se reveló
ante el pueblo en el Sinaí, entregándoles las enseñanzas de la Torá en un acato que para los judíos significa que Dios los eligió a ellos como portadores de su palabra. Es así como dentro de la creencia judía el pueblo pasa a ser sagrado. Entiendo por sagrado un valor especial que infunde a un elemento del universo que lo hace más intocable, lo inamovible. Lo sagrado se encuentra en el núcleo de la religión. Sin embargo, lo sagrado puede deslizarse a esferas que no le competen a lo religioso, y es así como la noción de lo sagrado se confunde con asuntos que se enmarcan dentro de lo mundano. Si en el judaísmo la figura de Dios adquiere un papel fundamental, la noción de lo sagrado para los judíos estaría infundida por la revelación divina. Entonces, lo sagrado está impuesto desde el cielo. Es por eso que la Torá toma ribetes sacros, no solo entendida leyes sagradas, principios sagrados, etc., porque provienen directamente de la revelación divina y no han sido manipuladas por ningún miembro del pueblo judío en el transcurso de su historia, convirtiéndose en lo intocable para el judaísmo. La creencia en la elección de Dios que hacía de los judíos para tornarlos como su pueblo elegido marca el comienzo de la noción de pueblo, entendida como un colectivo humano que se reconoce a sí mismo y es identificado por los demás de acuerdo a ciertos elementos en común que poseen y que no pertenecen a los otros. Es aquí cuando dejo de hablar de judaísmo para referirme específicamente al problema de qué son los judíos. Ante esta pregunta, algunos dirán que los judíos son quienes profesan la religión judía, otros que los judíos son una raza, otros menos profundos dirán que judío es quien nace en el seno de una familia judía. La primera aseveración es un tanto polémica, porque no todos los judíos se acercan a las creencias religiosas del judaísmo. Hay judíos laicos, incluso algunos se consideran completamente ateos y siguen sintiéndose judíos por sus tradiciones, costumbres o por ser parte de la cultura judía. La afirmación de que los judíos son una raza es equívoca, ya que existen judíos de todos los colores, de todas las religiones del mundo, que hablan diferentes lenguas con costumbres propias de cada país, etc. Incluso se habla de una raza semita, afirmación que no tiene fundamento, puesto que el término semita hace referencia a una noción lingüística propia de algunos pueblos del Medio Oriente antiguo, como la lengua hebrea y árabe. Por último, quien es hijo de una madre judía es considerado de acuerdo a la ley mosaica como judío, pero esto no es suficiente porque el judaísmo requiere de una praxis. Por su parte, quienes se convierten al judaísmo por voluntad propia también son judíos. Es por eso que, para concluir, quienes son judíos, me basaré en lo que entiende Rafael Patai por judío. La afiliación judía, lejos de ser un problema genético, es parte del sistema de creencias tradicionales del judaísmo, lo cual nos conduce a nuestra primera respuesta a la pregunta que hiciéramos
acerca de quién es judío. Un judío es una persona que cree o siente que él, junto con todos los otros judíos, es descendiente de Abraham, es decir, descendiente simbólica, mística y emocionalmente. Entonces, el ser judío es un estado de ánimo. Quien se siente judío, pero que a su vez es reconocido por los demás judíos como tal, pasa a considerarse como judío en un diálogo de dos estados de ánimo, el del individuo y el del grupo. No es de suma importancia si el estado de ánimo está influenciado por la raza, nación, cultura, religión, genética, etc. Lo importante para ser judío es sentirse como tal. Considerando lo expresado en el párrafo anterior, no podemos entender a los judíos de manera individual, sino que debemos observarlos como miembros de una colectividad para comprender cuál es el sentimiento del pueblo que se puede encontrar entre quienes pertenecen al judaísmo como cultura. Y en el sentimiento de pueblo está fuertemente influenciado por la creencia de ser un pueblo elegido, pero no hemos especificado qué significa ser un pueblo elegido en el sentido cultural, ya que la elección del pueblo va ligada a términos religiosos. En el desarrollo del informe analizaré este problema cuando se presenten los debates internos de los judíos durante el período de la emancipación, cuya solución fue determinante para el origen del movimiento sionista, que es la consolidación del pueblo judío en una nación. La existencia de un pacto entre el pueblo judío y su Dios no representa solo la creencia en la santificación del pueblo, sino que le entrega una obligación, que es respetar y guardar las leyes de la Torá. Viviendo de acuerdo a esas leyes, el pueblo judío estará más cerca de la voluntad de Dios, y así sentirán que están por el camino indicado para llegar al momento en que descenderá el Mesías. Esto se puede apreciar en una de las mayores creaciones que tuvo el pueblo judío hacia la humanidad, la noción de monoteísmo histórico que influyó al cristianismo y al islam. Se denomina monoteísmo histórico a la forma en que el judaísmo tiene que entender el devenir del tiempo. No es un tiempo circular con una sucesión de repeticiones como ocurría en las culturas que predominan en el Oriente en los años que surge el judaísmo, hace unos 3000 años atrás. El tiempo, según el monoteísmo histórico, es lineal, tiene un génesis y una meta final como objetivo, que es el advenimiento de los tiempos mesiánicos que serán explicados más adelante. Todo lo que acontece entre medio es de acuerdo a la voluntad divina. Dios es quien premia o castiga a su pueblo de acuerdo a si acataron o violaron las leyes. Al respetarlas, el pueblo se asegura la redención final en el día de que llegue el Mesías. Entonces, el curso de la historia depende en última instancia del compromiso del pueblo judío a cumplir el pacto con Dios, que se concretó con la entrega de la Torá en el Sinaí. De acuerdo a lo recién planteado,
La noción de monoteísmo histórico para el judaísmo se entiende por la siguiente secuencia de algunos pasajes de la Torá. Comillas, Dios el de los judíos, creó el mundo en un momento determinado, después creó al hombre, más tarde aún escogió a Israel como su nación de sacerdotes, guió a los judíos fuera de Egipto, les otorgó su ley, les ordenó que cumpliesen esta ley para su santificación interior, y todo esto en beneficio de una meta ideal situada en el futuro mesiánico. Cierre de comillas. Esta teoría sobre la historia carece de todo valor universal, pero dentro del judaísmo tiene un gran arraigo. Es una concepción sagrada de la historia que se confunde con lo que la historiografía nos relata sobre aquellos años en que nace el pueblo de Israel. Por su parte, León Jubón expone que razones muy serias justifican la afirmación de que los hebreos fueron los primeros en tener acerca de la historia una concepción clara, no solo como presentación del pasado, sino como visión del futuro. Esto se comprueba en los libros de los profetas y en una inconfundible literatura historiográfica. En los profetas se muestra la historia articulada en un ininterrumpido proceso de lo pretérito, lo actual y lo venidero. Su argumento no se basa en que la mitad del texto de los 24 libros canónicos de la Biblia hebrea está dedicada a contar el curso de los acontecimientos desde los orígenes más remotos hasta unos 100 años después del retorno de los judíos del cautiverio babilónico a mediados del siglo V antes de Cristo. Pero la historia judía, tal como la ven los judíos, es, en palabras de Patai, una historia interior ligada a la tradición del pueblo y que es considerada como la verdadera historia, según ellos, y que tiene la intención de ser universal, es decir, convertirse en la historia de toda la humanidad. Es lo religioso lo que englobe a la historia interior judía. Esto se puede observar en que ciertos personajes del Tanakh son entendidos de acuerdo a un punto de vista espiritual religioso y no histórico científico. Por ejemplo, Moisés es más administrador de la ley que liberador. David, el cantor de Israel, fue el salmista más que el rey guerrero que venció a los enemigos de Israel. Salomón fue el constructor del templo, el gobernante sabio y el autor de los proverbios, y Eclesiastés, antes que el autócrata oriental, administrador talentoso y diplomático astuto que cimentó las alianzas entre Israel y sus vecinos. En el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, el único parámetro utilizado para juzgar a los gobernantes de Israel es Judea. Fue establecer si sirvieron a Dios o a ídolos. En relación con este hecho principal, sus hazañas políticas, militares y de otra índole son consideradas de segunda categoría. La época de la monarquía dividida es la gran era de los profetas que predicaron ideas religiosas esenciales y no el período de la declinación del poder del reino israelita del norte y de Judea en el sur,
que terminó en la destrucción primero de Israel y luego de Judea y Jerusalén. A Ezra y Nehemías se los conoce y recuerda no como líderes políticos de la temprana Segunda República, sino como los restablecedores devotos de la observancia religiosa pura. El pueblo judío considera de suma importancia el valor de su historia para consagrarse como pueblo. Es el pasado común uno de los elementos que más intervienen en la unificación del grupo, y si a esto le sumamos la concepción de que la historia que sostienen los judíos como propia posee características sagradas por estar escrita en la Torá, así se afianza aún más la afirmación de que el pueblo judío está fuertemente ligado a su religión y que ambas no pueden desprenderse. Es más, la religión no se puede vivir de forma individual. Es necesario un colectivo, una comunidad, para poder vivir de acuerdo a lo requerido por Dios en el pacto. Es ahí donde se encuentra el sentido de pueblo. Otro elemento de suma importancia para el pueblo judío es la lengua. No hay duda que el idioma histórico del pueblo judío es el hebreo. Gran parte de su literatura sagrada, ritos y rezos están escritos en esa lengua, exceptuando unas pocas oraciones que están escritas en arameo. Pero el hebreo sufrió un quiebre profundo después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Fue postergado a los asuntos religiosos, no se usó como lengua cotidiana, ni menos para la literatura. Solamente se empleaba la liturgia dentro de las sinagogas. Esta situación es explicada por la dispersión judía en diferentes regiones del mundo, donde tuvieron que adaptarse a las lenguas de cada sitio en que se estableció una comunidad judía. Sin embargo, cuando surge la intención de refundar el carácter nacional judío en el siglo XIX, nace también la idea de refundar el hebreo, actualizarlo a los tiempos modernos y darle nueva vida, especialmente si se pensaba en la idea de un resurgimiento nacional en la patria histórica, es decir, en la tierra de Israel. El tema del resurgimiento nacional será estudiado más a fondo cuando se establezca el contexto en el que surge el nacionalismo judío. A continuación definiré los conceptos principales a considerar dentro de este informe: mesianismo y sionismo, ambos enmarcados dentro del judaísmo como cultura. ¿Qué es el mesianismo? ¿Tiene alguna relación con la llegada del Mesías? ¿Quién será el Mesías? En un artículo online de Jaime Rodríguez se plantea que el mesianismo es una auténtica categoría antropológica universal de la esperanza, susceptible por eso de reactualización. Cuando toda una sociedad o un determinado grupo étnico se haya brutalmente desintegrado en los aspectos más cotidianos de su existencia, cuando siente ese desequilibrio como frustración y amenaza, cuando dispone por lo demás de una mitología apropiada que le permite transformar su régimen de desesperación en régimen de esperanza, cuando en fin cristaliza su atención en una personalidad carismática que canaliza
el desorden social hacia una salida fastuosa, hay grandes posibilidades de que surgiera un movimiento mesiánico. Por su parte, Thomas Mussner plantea que el mesianismo rompe con el pensamiento cíclico de la humanidad. La historia no se mueve en círculos, no es un eterno retorno de lo mismo. La historia es más bien algo regido por la finalidad, se mueve hacia una meta, hacia un telos. Ese movimiento de la historia se comprende como un tránsito de la perdición a la salvación. El tránsito a la situación de salvación es provocado por un Salvador definitivo llamado Mesías. Ambas interpretaciones son funcionales a las características del judaísmo. La de Rodríguez puede ser analizada de acuerdo a la historia del pueblo judío y la de Mussner con respecto a la noción de historia y monoteísmo histórico del judaísmo. Para abordar el concepto de mesianismo dentro del judaísmo, debemos, sin dudarlo, penetrar en la lectura de los profetas. Fueron estos los que, en palabras de Nichenson, nutrieron las raíces en la savia fecunda de las ideas mesiánicas implantadas en el alma de todo judío por el verbo ardiente, arrebatador y divinamente inspirado de los profetas. Fueron ellos los genios representativos genuinos del espíritu judío quintaesenciado, los que con su prédica apasionada crearon, cultivaron y desarrollaron la idea mesiánica. ¿Quiénes son los profetas de Israel? ¿Qué los caracterizaba? Al Pentateuco siguen en el canon hebreo 2 libros: Josué, Jueces, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Isaías, Jeremías y Ezequiel, que llevan la designación común de primeros profetas, y a estos siguen un grupo de 12 profetas considerados como los profetas menores. Ellos cuentan las peripecias de la vida de Israel babilónico Nabucodonosor en el 586 antes de la era cristiana. Ellos cuentan las peripecias de Israel desde la muerte de Moisés hasta la destrucción de Jerusalén por fuerzas del monarca babilónico Nabucodonosor en el año 586 antes de la era cristiana, año que marca la primera decadencia nacional, porque el pueblo judío pierde su noción en el territorio que contemplaba el reino de Judea y su dispersión como cautivos a Babilonia, y otros emigraron a Egipto en un momento de desesperación y frustración, escenario ideal para ver surgir la esperanza en un futuro mejor. ¿Cómo eran los escritos de los profetas? En el centro del relato se encuentra el pueblo que goza o padece, según los casos, de una suerte ajustada al grado de obediencia a los principios divinos. Los acontecimientos no son producto del azar, responden a un plan determinado. Por eso, según los mismos profetas, el reino israelita del norte sucumbió en el momento en que quienes lo formaban abandonaron los fundamentos que se establecen en la Torá. El reino de Judea subsistió como remanente humilde, porque su pueblo, después de vacilaciones, tomó el camino indicado por los profetas en nombre de Dios. Pero los profetas no solo relataban los sucesos
que le acontecían al pueblo de Israel, sino que, en palabras de Gibbon, se les debe considerar como teorizadores sobre la historia y jueces e intérpretes de los acontecimientos de sus respectivos tiempos. Se empeñaban porque el pueblo de Israel obrara en conformidad con los designios divinos, misión que deben cumplir los judíos al aceptar el pacto. Testigos del presente. Su concepción del proceso humano incluye, junto a la apreciación de la actualidad, la visión de un futuro que no será resultado de una fatalidad inexorable, sino realización de la justicia divina. Se consideran voceros de Dios, mediadores entre Dios y los hombres. Debían ser los intérpretes de la voluntad divina. La palabra del profeta no era suya, sino de Dios, y por tanto hacedora de historia. La visión de un futuro es una de las aristas para definir lo que entenderemos por mesianismo, pero siempre considerándolo como un devenir próspero, justo, en paz, igualdad, etc. Es la profecía que algunos han llamado como el día de Dios, donde se anuncia el comienzo de una nueva era, fundado en la certidumbre de que los acontecimientos del pueblo judío, y como un pueblo de sacerdotes, debe, según la creencia judía del pacto, guiar a todos los pueblos hacia ese gran día. En el mesianismo judío también se afirma el concepto del universalismo. No solo vendrá una nueva era para el pueblo judío, sino que para todas las naciones, pero siempre el pueblo judío será el eje. De ellos depende la llegada del Mesías. Para eso la creencia establece que los hijos de Israel, diseminados por el mundo, retornen a la tierra prometida. Esta relación será comprendida en el capítulo sobre los profetas, así como las características del mundo en la era mesiánica. La creencia judía basada en la escritura de los profetas plantea que el día de Dios será instaurado por el Mesías, palabra que viene de la raíz hebrea Mashiach, que significa ungido. Hay que recordar que en el antiguo Israel el símbolo del ungimiento es de suma importancia. A los reyes de Israel se les ungía con aceites cuando asumían el reinado. En la tradición judía se cree que un heredero de la dinastía de David será el Mesías. Él será quien ponga la justicia y la paz en Israel. La relación que se puede establecer entre los dos aspectos fundamentales del mesianismo judío no puede ser entendida sin un contexto histórico en que se desarrolla. Y si lo analizamos de acuerdo con los postulados de Jaime Rodríguez, el puzzle calza completamente. Desde que comienza el exilio judío en el siglo I de la era cristiana, podemos encontrar un listado innumerable de personajes que se hacían pasar por Mesías, quienes tenían la intención de devolver la dignidad al pueblo judío, prometiéndoles el retorno a la tierra prometida. Pero en la mayoría de los casos se sabe que eran personas fuera de sus cabales racionales, que no tenían sentido de lo que realmente pasaba. Eran simplemente locos que gritaban sus mensajes consolando y entregando esperanzas hacia sus pares. Estas acciones no tenían una base sólida
no tenían sentido en la realidad, eran simplemente motivaciones pasionales. Pero no eran solo estos falsos mesías los que pretendían hacer retornar al pueblo judío a la tierra prometida. Durante los 2 milenios de exilio hubo muchos judíos de avanzada edad que decidían viajar a Jerusalén para pasar sus últimos días junto a las comunidades de judíos religiosos que jamás abandonaron Palestina y ser enterrados en Jerusalén para allí esperar al Mesías. Pero durante esos siglos jamás se produjo un movimiento organizado. Solo en la segunda mitad del siglo XIX surgió un movimiento nacional sólido, con un programa político estructurado para llevar a cabo la reedificación de la nación judía en la tierra prometida. En ese momento nace el sionismo político porque, como hemos visto, el ideal sionista, entendido como la aspiración de retorno del pueblo judío a la tierra prometida, es intrínseco al judaísmo. Para analizar el marco teórico, presentaré un breve esbozo de lo que es el sionismo en su expresión integral y específica que surge en el siglo XIX. La palabra sionismo deriva etimológicamente del hebreo Sion o Zion, término con el cual se singulariza a la ciudad de Jerusalén. Se entiende por sionismo a la aspiración judía de volver a Sion, anhelo que tiene como base la idea imperecedera de recuperar la grandeza nacional perdida desde antiguo, de realizar la redención en el renacimiento del pueblo judío en su forma más completa y perfecta. Esta idea, esperanza, hechos, basada en la autodeterminación y fundada en sus valores y tradición cultural, es lo que llamaremos sionismo. Para Isaac Greenbaum, citado por Nielsen, y el sionismo es un movimiento libertador y, como todo movimiento de tal índole, se encuentra siempre enlazados y anudados con las aspiraciones más profundas y más vivas del pueblo. No aparecen por generación popular donde están arraigados. Su origen está en las aspiraciones eternas profundamente escondidas en los ensueños del pueblo con respecto a su propio porvenir. Las profundidades a las que hace referencia el autor se encuentran en la esencia del pueblo judío, en especial en la fe mesiánica, la esperanza profundamente arraigada en el alma del pueblo judío en una redención universal y nacional siempre lejana y siempre inminente. Esta fe inconmovible, este deseo inextinguible ha acompañado al pueblo judío a través de todos los largos siglos de su existencia, desde el momento mismo que marca el comienzo de su decadencia nacional con la destrucción del primer templo de Jerusalén en el año 586 antes de la era cristiana, y luego consolidada en el año 70 de la era cristiana con la segunda destrucción de Jerusalén, hasta las postrimerías del siglo XIX, cuando el pueblo judío tuvo que adaptarse ante el avance ya incontenible de la cultura y civilización europea. Es necesario establecer una diferencia entre lo que es el sionismo como movimiento y lo que es el sentimiento sionista que Greenbaum entiende como de lo más profundo del alma. Lo más profundo del alma judía, y que se encuentra
durante los 2000 años que duró el exilio en Galut judío, luego de la destrucción de Jerusalén por los romanos el año 70 de la era cristiana. Los judíos diseminados por todo el mundo jamás perdieron la esperanza de volver a renacer como nación en el suelo patrio y ahí reconstruir la Jerusalén histórica y sagrada. La tradición judía contempla diferentes relatos y costumbres que respaldan la afirmación de que el judío siempre dirigió sus miradas, pensamientos y su corazón hacia la Jerusalén lejana. Desde el primer exilio en Babilonia durante el siglo VI antes de la era cristiana se pueden encontrar elementos sionistas, por ejemplo, el Salmo 137 que fue escrito en el mismo exilio y esclarece este sentir. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Si yo me olvidara de ti, Jerusalén, olvidada sea mi diestra. Péguese de mi lengua al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de mí. Pero también en las ceremonias religiosas se refleja el amor y la nostalgia del pueblo judío hacia Jerusalén. En cada ritual de la Pascua judía se dice: el próximo año en Jerusalén. La misma frase se recita una vez concluida la ceremonia religiosa del Yom Kippur, el día del perdón. Tampoco podemos olvidar que toda la comunidad judía reza mirando hacia Jerusalén, así como en las festividades del Sukkot o de las cabañas, que comúnmente se lleva a cabo en los meses de septiembre u octubre. Los judíos rezan a Dios para que deje caer lluvia sobre las cosechas, porque en la tierra de Israel están en vísperas del invierno y las lluvias allá son escasas. Pero si analizamos a las comunidades judías del hemisferio sur, como la chilena, esta reza por las lluvias en una época del año donde no llueve, dejando en claro que toda comunidad judía siente la importancia de la tierra de Israel, incluso que existió una costumbre entre los judíos ortodoxos que consistía en dejar un espacio vacío sobre el marco de la puerta de cada casa en señal de que ningún hogar judío estaba completo mientras Jerusalén no fuese reconstruida por los judíos. En el siglo XIX, en cambio, el sionismo se convierte en movimiento nacional porque incluye en sí la praxis y acción de llevar a cabo el ideal sionista. Según Nicholson, la fe mesiánica perdió buena parte de su poder estupefaciente y los israelitas, aún los mismos creyentes ortodoxos, concibieron la posibilidad de retorno a Sión, realizado sin intervención del Mesías, por medios bien naturales como armas terrenas, trabajo, capital y sacrificios personales y colectivos. Es solo al finalizar el siglo pasado cuando los hijos de Israel deciden tomar en sus propias manos, debilitadas por los largos siglos de inacción, el pesado martillo histórico y hacerse forjadores de su propio destino, empeñándose en la obra ciclópea del renacimiento cultural, nacional y político
del pueblo hebreo. Entonces es cuando cristaliza y se afirma el ideal y nace el movimiento propiamente sionista. Podríamos afirmar, al igual que Nicholson, que los sentimientos del pueblo judío de retornar a la tierra prometida hayan perdido su ropaje místico religioso y adoptaron las formas más en consonancia con las circunstancias y condiciones de la vida moderna, especialmente a los movimientos nacionalistas que surgían en Europa. A mi modo de ver, el sionismo del siglo XIX, que lo llamaremos sionismo político o movimiento sionista, no puede ser observado como ajeno a la estructura del judaísmo, pese a ser concebido como influenciado decididamente por la noción del mesianismo y en especial por la dimensión religiosa del judaísmo. Aquí hacemos una pausa y continuaremos en el marco metodológico.